¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Continuamos con su taller de Biblia. Y siempre vamos a estar viendo hoy, continuamos con lo que es los libros históricos. Hoy vamos a ver el libro de Judith. Vamos a poner primero, como siempre, este programa en manos de nuestro Señor, para que sea Él el que lo tome, lo lleve y lo ponga pues en el corazón de cada uno de nosotros. Acompañémonos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Ponemos este programa bajo tu Espíritu Santo para que se derrame en los que estamos conectados a través de él y podamos entender el mensaje que nos tienes preparado. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar en este taller y como les dije, vamos a ver hoy lo que es el libro de Judith. ¿De qué se trata el libro de Judith? Como les digo, este es parte todavía de los libros históricos. Judith básicamente es un libro que nos invita al valor. Ese es el mensaje principal de Judith. Nos está invitando al valor. Y también vale recalcar que este es uno de los 7 libros que no aparecen en las Biblias no católicas. Esto es bien importante y hablamos un poco de eso al inicio del taller de Biblia. Así que no nos vamos a ir deteniendo mucho, sino que pues vamos a ir viendo de qué se trata este libro. ¿Qué narra el libro de Judith? Bueno, básicamente en el libro de Judith nos narra cómo la fe es fundamental para sobrevivir en situaciones difíciles. Repito, el libro de Judith nos narra cómo la fe es fundamental para sobrevivir en situaciones difíciles. O sea que valdría la pena cuando tienes una situación difícil irte al Antiguo Testamento, buscar el libro de Judith y leerlo despacio. Tiene un lenguaje muy especial, muy fácil de entender. ¿Cuál es el contexto de este libro? Bueno, básicamente este libro fue escrito en la época en que la rebeldía de los macabeos estaba llegando a su fin y el pueblo debe buscar una forma como cuidar su fe. Si son observadores a lo largo de los diferentes libros que hemos estado viendo, generalmente lo que se pretende es cómo hacer el pueblo o cómo hace este pueblo para conservar su fe, para guardar sus tradiciones, para guardar todo ese bagaje que tenemos. Nosotros pues deberíamos de tomar en cuenta todo esto porque en esta época también son momentos muy difíciles y por lo tanto nosotros deberíamos de ver cómo nosotros vamos guardando también nuestra fe. Así que ese es el contexto de este libro de Judith. Bueno, veamos algunos detalles del libro. Según los historiadores, pues este libro fue escrito en Palestina, allá por el año 150 a.C. Miren cómo nos vamos llegando a la época de que viene Jesús, que viene el Mesías. Este básicamente está inspirado en la invasión de los macabeos, o sea, perdón, esto es a la invasión, a la resistencia básicamente de los macabeos que se dio ante la invasión del pueblo de Siria, o sea, que Siria invade el pueblo de Israel y surge un grupo que es de los macabeos y ellos son como la resistencia, los que defienden, digamos, a Israel después de esa invasión. Entonces, la victoria de Judith, por ejemplo, da esperanzas al pueblo. Ya vamos a ver por qué. Y han pasado básicamente más de 3 siglos para recuperar su independencia. O sea que los israelitas han estado otra vez bajo el dominio de Siria durante 300 años. Y entonces, ¿qué ha pasado? Han reconquistado también una parte de Palestina y básicamente todo el pueblo hebreo, el pueblo judío, se piensa que se acercaba la hora en que Dios de nuevo va a reunir a su pueblo y este pueblo de Israel va a reinar sobre las naciones. Es bonito entender esto porque aquí podemos entender un poco por qué muchas veces cuando vino Jesús, el considerado el Mesías, ellos querían a un rey como el rey David, que iba a conquistar todas las naciones, que los iba a liberar y que el pueblo de Israel era el que iba a dominar a todas las naciones. Entonces todos sabemos pues que no fue así, pero ese era el contexto, eso es lo que estaban esperando. Básicamente, repito, el pueblo de Israel en este contexto esperaba
que se acercara la hora en que Dios iba a reunir de nuevo a su pueblo y este pueblo iba a reinar sobre todas las naciones, algo como lo que había pasado en la época del rey David. ¿Qué es lo que hay que destacar en este libro? Bueno, hay que destacar que el héroe de este libro, después de Dios, como hemos dicho, el héroe de este libro es una mujer llamada Judith. Esa es la heroína de este libro. Y básicamente esto va a incomodar a los doctores de la ley. Ese es más o menos el contexto de lo que estamos viendo. Ahora bien, ¿cómo está compuesto el libro? Fíjense que el libro está compuesto básicamente por varias partes y quisiéramos ir leyendo un poquito de cada parte de cada parte del libro y vamos a ir leyendo un poco para que vayamos entendiendo. Entonces, fíjense, en el libro de Judith de los capítulos 1 al 3, del 1 al 3, ¿qué es lo que nos narra? Bueno, básicamente nos narra cómo se dominaban a los pueblos conquistados. Nos da una idea de cómo hacían los pueblos que conquistaban a los otros pueblos y qué era lo que hacían. Entonces nos da una idea de cómo se dominaban los pueblos conquistados. También nos dice que los pueblos pequeños se someten a las presiones de los pueblos grandes por temor. Y también se da, ahí descubrimos lo que es la prepotencia. Esta se vuelve un ideal porque exigen adoración. Expliquémoslo un poquito despacio. El pueblo grande, el pueblo poderoso domina al pueblo pequeño y lo conquista. Y pueblos pequeños se someten a las presiones que ejerce este pueblo grande por temor. Pero este pueblo grande, al ver que ha dominado a estos pueblos pequeños, exige y lo hace con prepotencia, lo hacen que lo adoren, lo hace que sean lo que ellos dicen, eso va a ser. Eso es básicamente lo que está haciendo. Para tener un poco el contexto de esto, leamos un poco, para ya ir formándonos una idea, en el libro de Judith y leamos del capítulo 2, versículos del 1 al 11. Capítulo 2, versículos del 1 al 11 del libro de Judith. Escuchemos, dice, el 22 de enero del año 18 se trató en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, sobre la manera de vengarse de las otras naciones tal como lo había anunciado. Es bien específico en la fecha. Dice, convocó a sus ministros y a sus grandes y tuvo con ellos un consejo secreto. Él mismo expuso todos los planes. Y todos decidieron destruir a los que habían despreciado el llamado del rey. Apenas terminó el consejo, Nabucodonosor llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército, que le seguía en el mando, y le dijo, así habla el rey grande, señor de toda la tierra. Toma contigo unos 120,000 infantes valientes y una gran cantidad de caballos con 12,000 jinetes y anda contra todo el occidente, ya que se opusieron a mis planes. Voy a hacer un alto aquí. Fíjense cómo el rey Nabucodonosor, él mismo se proclama el rey más grande y dice, así habla el rey grande, señor de toda la tierra. O sea, miren cómo este rey de Asiria se autoproclama que es lo más grande y que es el más poderoso en toda la tierra. Bueno, quería destacar eso. Continuemos leyendo. En el capítulo 7 en adelante. Diles que se sometan. No sea que yo vaya furioso contra ellos. Cubriré la tierra con los pies de mis soldados, a los que les entregaré el país como botín. Los heridos llenarán los valles y los cadáveres harán desbordar los ríos. Los desterraré hasta los confines de la tierra. Anda pues y apodérate de su territorio. Si se entregan aquí a ti, guárdamelos para el día del castigo. Pero si se rebelan, no los perdones. Entrégalos a la muerte y al pillaje en toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este es el contexto. Ahí están planeando, el rey de Asiria, Nabucodonosor, está planeando invadir, castigar a los que no le hacen caso, porque él es según el concepto de él, es el poderoso y el que tiene todas las fuerzas y el que va a hacer lo que básicamente le dé la gana lo que estamos haciendo, lo que está haciendo él para invadir. Pero leamos, mire, siempre en Judith, en el capítulo 3, versículos 1 a 2 y del 7 al 8. Fíjense lo que dice. Quiero leer esto para que vean el contexto de cómo los pueblos grandes dominaban a los pequeños, a los conquistados, y los pueblos pequeños tenían que someter a todas las presiones del pueblo grande
y que la prepotencia era algo característico. Mire el que más prepotencia es la del rey Nabucodonosor, que dice que él es el más grande de todo. Bueno, en el capítulo 3, versículos del 1 al 2 del libro de Judith dice: todo esto enviaron a Holofernes, mensajeros, para decirles en son de paz: nosotros nos consideramos siervos del gran rey Nabucodonosor y nos entregamos a ti. Trátanos como quieras. Ahí está el sometimiento del pueblo pequeño al pueblo grande. No querían que los invadieran, no querían que los destruyera y por lo tanto se someten completamente a ese pueblo que los conquista. Más adelante, siempre en el capítulo 3, versículos del 7 al 8 del libro de Judith, dice: los habitantes de las ciudades y de los pueblos de los alrededores lo recibieron con coronas y danzando al compás del tamborín. Pero él destruyó sus templos, cortó los árboles de sus bosques sagrados y destruyó todas las divinidades para que los hombres de todas las lenguas y todas las tribus adoraran solamente a Nabucodonosor y lo proclamaran Dios. Después llegó frente a Esdrelón, cerca de Dotán, que está ubicado frente a la sierra montañosa de Judea. Acampó en Tehueba y Escitrópolis, y ahí permaneció un mes para organizar el aprovisionamiento de su ejército. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué pasa? Si bien les había dicho que se sometieran y que los iba a cuidar, cuando él llega se olvida de todo eso, él se declara, el rey de Asirio, se declara que es el más grande de todos, invade y asola, acaba todos los templos de los israelitas, etc. Bueno, ese es el contexto de los capítulos del 1 al 3 y otra parte es los contextos de lo que es el mensaje que está en los capítulos del 4 al 7. Veamos, en el capítulo del 4 al 7, en el libro de Judith, básicamente nos dice la preparación de un país que defiende su fe. Ese es lo que nos narra en estos capítulos. Nos narra el desprecio a Dios del país que domina. O sea, Nabucodonosor desprecia completo, no reconoce a Dios, sino que él se autoproclama Dios único. Y la tentación de hacer las paces y conformarse con la esclavitud. O sea, el pueblo no quiere pelear, quiere tener paz y se somete a la esclavitud. Eso lo encontramos si leemos un poco en el libro de Judith, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3. Miren lo que nos dice. Vamos a ir leyendo porque es importante que vayan dando cuenta de cómo va narrándose esto. En el capítulo 4, versículos del 1 al 3 del libro de Judith nos dice: cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado a los pueblos vecinos y destruido su santuario, tuvieron miedo y temblaban pensando en la suerte de Jerusalén y su templo, ya que hacía poco que habían vuelto del destierro. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar de nuevo el templo con su altar y su mobiliario después de ser profanado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imagina el contexto del miedo que tenía el pueblo de Israel. Acababan de regresar, acababan de volver a construir su templo en Jerusalén, sus casas, y hoy resulta que viene otro que los va a invadir, que ha invadido otros pueblos, que los está asolando y va hacia donde ellos. Entonces hay temor, es natural, hay miedo, hay incertidumbre que qué es lo que va a pasar. Pero miren lo que pasa en el capítulo 5 del 1 al 4, siempre del libro de Judith. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, supo que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificado las cimas de los montes y obstaculizando las llanuras. Se enojó muchísimo y llamó a los jefes de Moab, a los generales de Ammón y a todos los gobernadores del litoral, y les dijo: hijos de Canaán, díganme qué pueblo es este que se estableció en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia del ejército, en qué consiste su fuerza y su poder, qué rey guía su ejército, y por qué no se ha dirigido a mí como los otros países occidentales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasa? Básicamente pasa de que se sorprende, de repente el pueblo de Israel se va a defender. Y entonces eso lo sorprende porque todos los demás pueblos se habían sometido al pueblo asirio, pero estos se preparan para la lucha. Entonces les da duda, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos que se tienden a defender? Eso es el contexto de esta segunda parte que va a los capítulos del 4 al 7.
Y en el capítulo del 8 al 9, básicamente aquí ya en el libro se presenta Judith. O sea, no se han habido hablando de Judith hasta en los capítulos 8 al 9. Aquí ya encontramos y empezamos a hablar, el libro empieza a hablar un poco de quién era Judith. Y fíjense que quién era Judith, hagamos una lectura en Judith capítulos del 4 al 6 y del 11 al 17 para que más o menos tengamos una idea. Lo que nos dice, Judith capítulo 8 versículos del 4 al 6 dice, hacía 3 años y medio que Judith era viuda de Manasés. En la terraza de su casa se había hecho una habitación donde vivía, se vestía de penitencia y ayunaba todos los días menos los sábados y otras festividades de Israel. O sea que Judith era una viuda que pasaba encerrada y que pasaba ayunando. Pasaba ayunando a excepción de los días de fiesta. Ese es el contexto de lo que era Judith. Y en el versículo de los 10 al 16 nos dice, del 11 al 17, perdón, nos dice, cuando llegaron a su casa les dijo, escúcheme jefe de Betulia, no están bien las palabras que han pronunciado durante el pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarían, han pronunciado ante el pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarían la ciudad a nuestros enemigos si en el plazo convenido el Señor no les enviaba socorro. ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Ese no es el medio para tener su misericordia, más bien sirve para provocar su ira. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que siente una persona. No podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento, como lo tiene para destruir en presencia de nuestros enemigos. ¿Qué está hablando ahí? Aquí vemos una mujer valiente que se está dirigiendo al pueblo y que el pueblo ya estaba un poco desesperado porque lo iban a invadir. Y ella les dice, tengan como confianza en Dios. Si nos destruye este pueblo, vamos a volver a resurgir. Pero no tengamos miedo porque el Señor Dios nos acompaña. Eso va narrando y es bueno que lo lean. Yo solo estoy dándole como pinceladas del libro, pues para que lo puedan meditar, leer y irlo actualizando. Y finalmente los capítulos del 10 al 16, aquí nos habla ya básicamente de cómo es el actuar de Judith como una mujer valiente. Ese es el contexto de estos libros. Hagamos 2 lecturas así rapidita para más o menos tener la idea de lo que se trata. En el libro de Judith capítulo 10 versículos del 8 al 13. Fíjense lo que dice Judith. Dice, que Dios de nuestros padres te conceda gracia y de éxito a tus planes para gloria de Israel y de Jerusalén. Judith adoró a Dios y les dijo, manden abrir la puerta a la ciudad para que yo salga a realizar lo que me acaban de decir. Ellos mandaron a los jóvenes que abrieran la puerta como ello lo había pedido. Cumplida la orden, Judith salió con su sierva. Los hombres de la ciudad la siguieron con la mirada mientras bajaba por las montañas hasta que llegó al valle y ahí la perdieron de vista. Ambas caminaban rápidamente por el valle cuando les salieron al encuentro centinelas asirios. O sea que va Judith, ella sola, con su sierva, a hablar con el ejército de Asiria. Quienes detuvieron a Judith y le preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió, soy hija de hebreos y huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes. Voy a presentarme a Holofernes, jefe del ejército de ustedes, para hablarle con sinceridad y mostrarle el camino para apoderarse de toda la montaña sin que ninguno de sus hombres sufra daño o pierda su vida. Judith, si ustedes leen este capítulo completo, ha hecho un plan. Y ahorita con la ayuda de Dios, ella se va a enfrentar al general del ejército de Asiria. Y entonces por eso es que baja, le sale en el encuentro y los engaña. Pero ¿qué pasa?
En Judith, en el capítulo 15, versículo del 1 al 3, nos dice la palabra del Señor. Cuando lo supieron los que estaban en el campamento, se conmovieron. Ya no respetaron ninguna disciplina, sino que llenos de miedo huyeron por todos los caminos de la montaña y la llanura. Los que estaban en torno a los judíos también huyeron. Entonces los guerreros de Israel se dejaron caer sobre ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasa? Judith mata al general del ejército de Asiria. Estos no hayan que hacer, se sorprenden y en ese momento de sorpresa son atacados por el ejército de Israel y son derrotados. Es un libro muy bonito. Ahorita solo se les he dado como pinceladas para que tengan una idea. Entonces, básicamente, solo para terminar este programa, hacer un resumen, podemos destacar que en la primera parte, hay 4 partes. En la primera parte de este libro se nos narra, como les digo, cómo esos pueblos conquistaban y lo que hacían con los pueblos y la prepotencia de los que conquistaban los pueblos. La segunda parte es cómo ese pueblo se prepara para defender la fe y cómo desprecia a Dios el rey de otra nación que se cree el Todopoderoso, y cómo los pueblos y cómo el pueblo de Israel está con ese miedo y pretende hacer las paces aunque sean de nuevo esclavos. No querían pelear. Sin embargo, en la tercera parte, Judith convence al pueblo y les dice que Dios está con ellos y ellos tienen a un aliado que no se va a vencer de cualquier forma. Y finalmente, en la cuarta parte del libro de Judith, nos narra cómo esta mujer actúa, hace unas oraciones con Dios, se va ella sola, llega donde el general es asesinado y posteriormente el ejército de Asiria que los iba a invadir no haya que hacer, se dispersa y en ese momento lo ataca el pueblo de Israel, el ejército del pueblo de Israel. Entonces es el contexto, es muy bonito, como les digo, este libro de leerlo, es un lenguaje muy fluido y ahí van a encontrar ustedes la clave cuando hay situaciones difíciles y cómo la fe los puede ayudar a soportar esas situaciones difíciles. Nos vamos a quedar aquí. Agradecemos su sintonía de nuevo. Este es su programa Familia Formadora de Personas. Los esperamos en el próximo programa y siempre nos despedimos con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones, mis hermanos.